el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Narrado por Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Confesión de pecado, un sermón con 7 textos. Sermón predicado la mañana del domingo 18 de enero 1857 por Charles Haddon Spurgeon en Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres. Mi sermón de esta mañana se apoyará en 7 textos y sin embargo me atrevería a decir que no habrá ni 3 palabras diferentes en la totalidad de ellos, pues sucede que los 7 textos son todos semejantes, a pesar de que se encuentran en 7 diferentes porciones de la santa palabra de Dios. Sin embargo, necesito utilizarlos a todos para ejemplificar diferentes casos. Debo pedirles a los que trajeron sus Biblias que se refieran a los textos conforme los vaya mencionando. El tema del sermón de esta mañana será la confesión del pecado. Nosotros sabemos que esto es absolutamente necesario para la salvación. A menos que haya una verdadera confesión de corazón a Dios de nuestro pecado, no tenemos ninguna promesa de que encontraremos misericordia por medio de la sangre del Redentor. Mas el que confiesa los pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Pero no hay ninguna promesa en la Biblia para el hombre que no confiese sus pecados. Sin embargo, como sucede con cada punto de la Escritura, hay un riesgo de que estemos engañados, y muy especialmente en el tema de la confesión del pecado. Hay muchos que hacen una confesión y una confesión delante de Dios, pero a pesar de ello no reciben ninguna bendición, porque su confesión no contiene ciertas señales que son requeridas por Dios como demostración de que son genuinas y sinceras y que prueban que se trata de la obra del Espíritu Santo. En esta mañana mi texto consta de 2 palabras: he pecado, en unos casos de 3, yo he pecado. Y ustedes verán cómo estas palabras en labios de diferentes hombres indican sentimientos muy diferentes. Mientras que uno dice he pecado y recibe el perdón, otro que analizaremos dice he pecado y prosigue su camino para ennegrecerse con peores crímenes que antes y sumergirse en mayores profundidades de pecado que hasta ese punto hubiere experimentado. El pecador endurecido, Faraón, he pecado. Éxodo capítulo 9, versículo 27. El primer caso que voy a presentar ante ustedes es el pecador endurecido, que cuando está bajo el terror dice he pecado. Y podrán encontrar el texto en el libro de Éxodo, en el capítulo 9 y versículo 27. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Pero ¿por qué se dio esa confesión de labios del tirano altivo? El faraón no acostumbraba a humillarse delante de Jehová. ¿Por qué se inclina el orgulloso? Ustedes podrán juzgar sobre el valor de su confesión cuando oigan las circunstancias bajo las cuales fue hecha. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo,
Y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Ahora dice Faraón: cuando el trueno está retumbando a lo largo del cielo y los relámpagos están prendiendo fuego al propio suelo y el granizo está cayendo en grandes trozos de hielo, ahora, dice él, he pecado. Faraón no es sino un tipo y un espécimen de multitudes de personas de la misma clase. ¡Cuántos rebeldes empedernidos a bordo de un barco! Cuando los maderos se ven forzados y crujen, cuando el mástil está roto y el barco es arrastrado por la corriente y azotado por el temporal, cuando las hambrientas olas abren sus fauces para tragarse al barco entero y a los tripulantes vivos, como son tragados los que descienden al Seol. Cuántos marineros empedernidos han doblado su rodilla y con lágrimas en sus oídos han clamado: he pecado. Pero ¿de qué provecho y de qué valor fue su confesión? El arrepentimiento que nació en la tormenta murió en la calma. Ese arrepentimiento que fue engendrado en medio de los truenos y de los rayos feneció tan pronto, todo fue acallado en la quietud. Y el hombre, que era un pío marinero, cuando se encontraba a bordo del barco, se convirtió en el más malvado y abominable de los marineros, cuando puso su pie sobre tierra firme, en tierra firme. ¡Cuán a menudo también no hemos visto esto en una tormenta de truenos y relámpagos! Las mejillas de muchos empalidecen cuando oyen el retumbo de los truenos, cuando las vigas de sus casas están temblando y el propio suelo a sus pies está vacilando ante la voz de Dios llena de majestad. Las lágrimas brotan de sus ojos y claman: ¡oh Dios, he pecado! Pero ay, por ese arrepentimiento, cuando el sol brilla de nuevo y las nubes negras se disipan, el pecado viene de nuevo sobre el hombre y él se torna peor que antes. ¿Cuántas confesiones del mismo tipo también hemos visto en los tiempos del cólera y de la fiebre y de la pestilencia? Entonces nuestras iglesias se han visto atiborradas de oyentes que, debido a que tantos funerales han traspasado por sus puertas, o debido a que tantos han fallecido en las calles, no podían dejar de subir a la casa de Dios para confesar sus pecados. Y por causa de esa visitación, cuando una, 2 o 3 personas han muerto en la propia casa o en la casa vecina, ¿cuántos han pensado que realmente se volverían a Dios? Pero ay, cuando la pestilencia hubo cumplido su tarea, la convicción cesó, y cuando la campana hubo tañido por última vez por una muerte causada por el cólera, entonces sus corazones cesaron de latir con pertinencia y sus lágrimas dejaron de brotar. Cuento en esta mañana con algunas personas de esas.
No dudo que cuente con personas empedernidas que escarnecerían a la propia religión, que me considerarían un farsante y un hipócrita si me esforzara por convencerlos de la religión, pero que saben muy bien que la religión es verdadera y que lo sienten en sus momentos de terror. Si hay aquí esta mañana algunas personas de esas, permítanme decirles solemnemente, señores, ustedes han olvidado los sentimientos que experimentaron en sus horas de alarma. Pero recuerden, Dios no ha olvidado los votos que hicieron. Entonces, marinero, tú dijiste que si Dios te daba vida para ver otra vez la tierra firme, serías su siervo. No lo eres. Has mentido contra Dios, le has hecho una falsa promesa, pues nunca has cumplido el voto que tus labios expresaron. Tú dijiste sobre el lecho de enfermo que si Dios te daba la vida, no pecarías nunca más como lo hiciste antes. Pero aquí estás, y tus pecados de esta semana hablarán por ellos mismos. No eres nada mejor de lo que eras antes de tu enfermedad. ¿Acaso podrías mentir a tu semejante y quedar sin censura? ¿Y piensas tú que vas a mentir contra Dios y quedar sin castigo? No, el voto, aunque haya sido hecho imprudentemente, es registrado en el cielo, y aunque sea un voto que el hombre no pueda cumplir, sin embargo, como es un voto que él mismo ha hecho y que además lo ha hecho voluntariamente, será castigado por su falta de cumplimiento. Y Dios ejecutará venganza en contra de él al final, porque dijo que se volvería de sus caminos, y luego, cuando la desgracia hubo concluido, no lo cumplió. Un gran clamor se ha elevado recientemente en contra de los permisos de salida de los reos. No tengo ninguna duda que hay algunos hombres aquí que delante del alto cielo están en la misma posición que los reos con permiso de salida están en relación a nuestro gobierno. Estaban a punto de morir. Según pensaban, prometieron portarse bien si se les podía perdonar, y están hoy aquí con permiso de salida en este mundo. ¿Y cómo han cumplido su promesa? La justicia podría alzar el mismo clamor contra ellos como lo alzan las personas en contra de los ladrones que son dejados en libertad tan constantemente en medio de nosotros. El ángel vengador podría decir: «Oh Dios, estos hombres dijeron que si se les perdonara serían mucho mejores, pero solamente son peores. ¿Cómo han violado su promesa? ¿Y cómo han atraído la ira divina sobre sus cabezas?» Este es el primer estilo de penitencia, y es un estilo que yo espero que nadie imite, pues es completamente inútil. De nada le sirve decir «he pecado», simplemente bajo la influencia del terror, para luego olvidarlo posteriormente. El hombre de doble ánimo, Balaam, «he pecado». Números capítulo 22, versículo 34. Ahora vamos con un segundo texto. Les voy a presentar otro carácter, el hombre de doble ánimo que dice «he pecado» y siente que ha pecado, y lo siente incluso profundamente.
pero que es de mente tan mundana que ama el premio de la maldad. El personaje que he elegido para ilustrar esto es Balaam. Vayan al libro de Números, al capítulo 22 y versículo 34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, dijo Balaam. Sin embargo, prosiguió después con su pecado. Uno de los caracteres más extraños del mundo entero es Balaam. A menudo me he maravillado ante ese hombre. Él pareciera encarnar realmente en otro sentido los versos de Ralph Erskine: al bien y al mal igualmente inclinado, y a la vez un diablo y un santo. Pues realmente parecía ser ambas cosas. En algunos momentos nadie podía hablar más elocuentemente y más versadamente, y en otros momentos Balaam exhibía la más ruin y sórdida avaricia que pudiera deshonrar a la naturaleza humana. Imagínense que están viendo a Balaam. Está parado en la cumbre del cerro, y allí están las multitudes de Israel a sus pies. Se le pide que los maldiga y clama: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Y cuando Dios abre los ojos de Balaam, comienza a hablar incluso de la venida de Cristo, y dice: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Y luego concluye su disertación diciendo: muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Y ustedes dirían de ese hombre que es un carácter esperanzador: esperen a que baje de la cima del monte, y le oirán dar el más diabólico consejo al rey de Moab. Un consejo que era posible que el propio Satanás lo sugiriera. Balaam le dijo al rey: no podrás vencer a este pueblo en la batalla, pues Dios está con ellos. Intenta alejarlos de su Dios. Y ustedes saben cómo los habitantes de Moab, con lascivias desvergonzadas, trataron de alejar a los hijos de Israel de la lealtad a Jehová, de tal forma que este hombre parecía tener la voz de un ángel en un momento, y sin embargo la propia alma de un diablo en sus entrañas. Él era un personaje terrible. Él era un hombre de dos propósitos, un hombre que iba en gran medida hasta el fin, siguiendo dos propósitos. Yo sé que la Escritura dice: ninguno puede servir a dos señores. Ahora, esto es malentendido con frecuencia. Algunos lo leen: ninguno puede servir a dos señores. Si puede servir a tres o a cuatro. La manera de leerlo es esta: ninguno puede servir a dos señores. Ambos no pueden ser señores. Puede servir a dos, pero ambos no pueden ser su señor. Un hombre puede servir a dos que no sean sus señores, o podría servir hasta 20. Él podría vivir para 20 propósitos diferentes, pero no puede vivir para más de un propósito rector, pues solo puede haber un propósito rector en su alma. Pero Balaam se esforzaba por servir a dos señores. Era como la gente de la que se decía: temían a Jehová y honraban a sus dioses. O como Rufus, que era una hogaza de pan de la misma levadura. Pues ustedes saben que nuestro antiguo rey Rufus pintó a Dios de un lado de su escudo y al diablo del otro,
y abajo escribió el lema: disponible para los dos, sigo al que pueda. Hay muchas personas de ese estilo que están listas para ambos. Cuando se encuentran con un ministro, cuán píos y santos son. El día domingo, esas personas son la gente más respetable e íntegra del mundo. Según pensarías, en verdad, hasta afectan un amaneramiento al hablar, afectación que considerarían eminentemente religiosa. Pero en los días de semana, si quisieras encontrar a los mayores pillos y tramposos, son precisamente algunos de esos hombres que son tan mojigatos en su piedad. Ahora, tengan la seguridad, mis queridos oyentes, que ninguna confesión de pecado puede ser genuina a menos que sea hecho de todo corazón. De nada sirve decir he pecado y luego seguir pecando. He pecado, dices tú, y muestras un rostro sereno, muy sereno, pero ay, por ese pecado que cometerás cuando te alejes. Algunos hombres parecieran haber nacido con dos temperamentos. Cuando estaba en la biblioteca de Trinity College, Cambridge, observé una hermosa estatua de Lord Byron. El bibliotecario me dijo: «Párese aquí, señor». Miré y dije: «Qué hermoso rostro intelectual, qué gran genio era». «Pase por aquí», me dijo, «al otro lado». «¡Ah, qué demonio! Allí está el hombre que desafió a la deidad». Parecía tener tan mal cerviz y tan terrible mirada en su rostro que semejaba a la pintura que Milton hizo de Satanás cuando dijo: «Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo». Yo me alejé y dije al bibliotecario: «¿Crees que el artista diseñó esto?». «Sí», respondió. «Deseaba pintar los dos caracteres, el grande, grandioso, el casi sobrehumano genio que poseía y también la enorme masa de pecado que albergaba en su alma». Hay algunos hombres de ese mismo tipo. Me atrevo a decir que, como Balaam, quisieran demolerlo todo usando como argumento sus encantos. Podrían obrar milagros y, sin embargo, al mismo tiempo hay algo en ellos que revela un hórrido carácter de pecado tan grande como el que parecería ser su carácter por la justicia. Balaam, ustedes saben, ofreció sacrificios a Dios sobre el altar de Baal. Ese era justamente el tipo de su carácter. Muchos lo hacen, ofrecen sacrificios a Dios en el santuario de Mamón, y aunque dan para la construcción de una iglesia y distribuyen a los pobres, en la puerta contigua de su despacho trituran al pobre por pan y exprimen la propia sangre de la viuda para poder enriquecerse. Es inútil y vano que digas he pecado, a menos que quieras decirlo de todo corazón. Esa confesión del hombre de doble ánimo no sirve de nada. El hombre insincero. Saúl, he pecado. Primera Samuel, capítulo 15, versículo 24. Ahora, un tercer carácter y un tercer texto lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y el versículo 24. Yo he pecado. Aquí tenemos a un hombre insincero, el hombre que no es como Balaam, sincero hasta cierto punto en dos propósitos, sino el hombre que es exactamente lo contrario, que no tiene un punto prominente en su carácter del todo,
sino que es moldeado permanentemente por las circunstancias que atraviesan sobre su cabeza. Saúl era un hombre así. Samuel lo reprendió y le dijo: yo he pecado, pero no quiso decir lo que dijo, pues si leen el versículo completo lo encontrarán diciendo: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos, lo cual era una excusa mentirosa. Saúl nunca le temió a nadie, siempre estaba muy listo para hacer su propia voluntad. Él era un déspota y justo antes había aducido otra excusa, que había salvado los novillos y las ovejas para ofrecerlos a Jehová, y por tanto ambas excusas no podían haber sido verdaderas. Ustedes recuerdan, amigos míos, que la característica más prominente del carácter de Saúl era su insinceridad. Un día sacó a David de su cama, como él pensaba, para matarlo en su casa. En otro momento declara: vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Un día, debido a que David le salvó su vida, Saúl dijo: más justo eres tú que yo, no te perseguiré más. Y eso lo dijo el día antes de salir a luchar contra su propio yerno para matarlo. Algunas veces Saúl estaba en medio de los profetas, fácilmente convertido en profeta, y luego posteriormente entre las adivinas. Algunas veces estaba en un lugar y luego estaba en otro lugar, siendo insincero en todo. ¿Cuántas de esas personas tenemos en cada asamblea cristiana? Hombres que son fácilmente moldeables. Siempre están de acuerdo contigo sin importar lo que les digas. Tienen disposiciones afectuosas y muy probablemente una tierna conciencia. Pero entonces la conciencia es tan notablemente tierna que cuando se toca, cede y temes explorar más profundamente, sana tan pronto esa herida. Debo usar ahora una comparación muy singular que usé alguna vez anteriormente. Hay algunos hombres que parecieran tener corazones de caucho. Si simplemente los tocas, queda una seña al instante, pero no sirve de nada, pues se restaura su forma original. Podrías presionarlos lo que quisieras, y son tan elásticos que siempre puedes lograr tu propósito, mas, sin embargo, no tienen un carácter fijo y pronto vuelven a ser lo que eran antes. Oh señores, demasiados de ustedes han hecho lo mismo, han inclinado sus cabezas en la iglesia y han dicho: hemos errado y nos hemos extraviado de sus caminos. Pero no tenían la intención de decir lo que dijeron. Te has acercado a tu ministro, has dicho: me arrepiento de mis pecados, pero no sentías que eras pecador. Solo lo dijiste para agradar al ministro, y ahora asistes a la casa de Dios. Nadie es más impresionable que tú. Las lágrimas ruedan por tus mejillas en un momento, mas sin embargo, a pesar de todo ello, las lágrimas se secan tan rápidamente como brotaron, y tú permaneces para todos los fines y propósitos, siendo el mismo que eras antes. Decir yo he pecado de una manera artificial es algo peor que inútil, pues es una burla en contra de Dios confesar así con insinceridad de corazón. He sido breve en mis comentarios sobre este carácter, pues parecería que está relacionado al de Balaam. Aunque cualquiera se presentase, vería de inmediato que hay un contraste real entre Saúl y Balaam, a pesar de que hay una afinidad entre ambos. Balaam fue el gran hombre malo,
grande en todo lo que hizo. Saúl fue pequeño en todo, excepto en la estatura, pequeño en su bien y pequeño en su vicio, y era demasiado necio para ser desesperadamente malo, aunque demasiado perverso para ser bueno en algún momento, mientras que Balaam fue grande en ambos sentidos. Fue un hombre que en un momento pudo desafiar a Jehová y, sin embargo, en otro momento pudo decir: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. El penitente dudoso, Acán: yo he pecado. Josué capítulo 7 versículo 20. Y ahora tengo que presentarles un caso muy interesante. Es el caso del penitente dudoso, el caso de Acán en el libro de Josué, en su capítulo 7 y versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado. Ustedes saben que Acán robó una parte de los despojos de la ciudad de Jericó, hecho que fue descubierto por suertes y fue condenado a muerte. He escogido este caso como representativo de algunas personas cuyo carácter es ambiguo en su lecho de muerte, personas que se arrepienten aparentemente, pero de quienes lo más que podemos decir es que esperamos que sus almas sean salvas al fin, aunque en verdad no lo sepamos. Acán, ustedes están conscientes de ello, fue apedreado por contaminar a Israel, pero yo encuentro en la misma una antigua exposición judía de la Biblia estas palabras: Josué dijo a Acán: el Señor te turbará en este día. Y la nota acerca del texto es: dijo en este día, implicando que iba a ser turbado únicamente en esta vida al ser lapidado hasta morir, pero que Dios tendría misericordia de su alma en vista de que hizo una plena confesión de su pecado. Y yo también, al leer este capítulo, estoy inclinado a coincidir con la idea de mi venerable y ahora glorificado predecesor, el Dr. Gill, en la creencia que Acán realmente fue salvo, aunque, como un ejemplo, fue castigado con la muerte por el crimen, pues ustedes pueden observar cuán amablemente habló Josué a Acán. Él le dijo: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y descubrimos a Acán haciendo una muy plena confesión. Él confiesa: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Parece una confesión tan plena que si se me permitiera juzgar, yo diría: espero conocer a Acán el pecador delante del trono de Dios. Pero encuentro que Matthew Henry no comparte esa opinión, y muchos otros expositores consideran que de la misma manera que su cuerpo fue destruido, también lo fue su alma. Por tanto, he seleccionado su caso como representativo de un dudoso arrepentimiento. Queridos amigos, me ha tocado en suerte estar junto a muchos lechos de muerte y ver muchos arrepentimientos como este. He visto al hombre cuando ha sido reducido
a un esqueleto sostenido por las almohadas de su cama, y ha dicho: cuanto le he hablado del juicio venidero, Señor, siento que he sido culpable, pero Cristo es bueno. Yo confío en Él y yo he dicho dentro de mí: yo creo que el alma de ese hombre será salva. Pero siempre me he alejado con la melancólica reflexión que no recibí pruebas de ello, más allá de sus palabras, pues se requiere de pruebas en actos y en vida futura para poder sostener una firme convicción sobre la salvación de un hombre. Ustedes saben ese importante hecho, que un médico guardó una vez un registro de 1000 personas que creían que se estaban muriendo y que él creía que eran penitentes. Él escribió sus nombres en un libro como personas que, si hubiesen muerto, habrían ido al cielo. Esas personas no murieron, sino que vivieron, y él comenta que las 1000 personas no hubo ni 3 que fueran verdaderamente convertidas después, sino que regresaron otra vez a sus pecados y fueron tan malas como siempre. Ah, queridos amigos, yo espero que ninguno de ustedes tenga un arrepentimiento en su lecho de muerto como aquellos. Yo espero que su ministro o que sus padres no tengan que estar junto a su lecho y luego se alejen y tengan que decir: pobre individuo, yo espero que sea salvo. Pero ay, los arrepentimientos a la hora de la muerte son cosas muy endebles. Son bases tan pobres y tan triviales para la esperanza que me temo que, después de todo, su alma esté perdida. O morir con una plena certidumbre, o morir con una abundante prueba, dejando atrás un testimonio que hemos partido de esta vida en paz. Esa es una manera más feliz de morir que hacerlo de una manera dudosa, yaciendo enfermo, estando suspendido entre 2 mundos, sin que sepamos ni nosotros ni nuestros amigos a cuál de los 2 mundos nos dirigiremos. Que Dios nos conceda gracia para que demos en nuestras vidas evidencias de verdadera conversión, para que nuestro caso no sea dudoso. El arrepentimiento de la desesperación. Judas, yo he pecado. Mateo capítulo 27, versículo 4. No los detendré por largo tiempo, así confío, pero debo darles ahora otro caso malo, el peor de todos. Es el arrepentimiento de la desesperación. Vayan por favor al capítulo 27 y versículo 4 de Mateo. Allí encontrarán un terrible caso del arrepentimiento de la desesperación. Ustedes reconocerán al personaje en el instante de leer el versículo, diciendo: yo he pecado. Sí, Judas, el traidor, que había traicionado a su Señor, cuando vio que su Señor era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió. ¿Y qué pasó? Y se ahorcó. Aquí tenemos el peor tipo de arrepentimiento de todos. De hecho, no sé si tenga justificación llamarlo arrepentimiento. Debería ser llamado remordimiento de conciencia. Pero Judas, en efecto, confesó su pecado y luego salió y fue y se ahorcó. Oh, esta horrenda, esta terrible, esa espantosa confesión de desesperación. ¿No la han visto nunca?
Si nunca lo han hecho, entonces bendigan por no haber sido llamados nunca a ver ese espectáculo. Yo lo he visto una vez en mi vida y le pido a Dios que no tenga que verlo de nuevo. El arrepentimiento del hombre que ve a la muerte mirándole en el rostro y que dice: yo he pecado. Tú le dices que Cristo ha muerto por los pecadores, pero él responde: no hay esperanza para mí. Yo he maldecido a Dios en su cara, yo le he desafiado, yo sé que mi día de gracia ya pasó. Mi conciencia está asustada como un hierro candente, me estoy muriendo y yo sé que estaré perdido. Un caso como ese sucedió hace mucho tiempo, ustedes saben, y está registrado. El caso de Francis Spira, el caso más terrible, tal vez excepto el caso de Judas, que esté registrado en la memoria del hombre. Oh, mis oyentes, ¿tendrá alguno de ustedes ese arrepentimiento? Si lo tuvieren, será como un faro para todas las personas que pequen en el futuro. Si tienen un arrepentimiento como ese, será una advertencia para las generaciones venideras. En la vida de Benjamin Kish, y él también fue uno de mis predecesores, encuentro el caso de un hombre que había sido profesante de la religión, pero que se había apartado de la profesión y había caído en terrible pecado. Cuando llegó la hora de su muerte, Kish, con muchos otros amigos, fue a verlo, pero no pudieron quedarse con él por más de 5 minutos cada uno, pues él decía: vete, es inútil que vengas a mí, he pecado contra el Espíritu Santo, alejándolo. Soy como Esaú, pues he vendido mi primogenitura, y aunque la busco cuidadosamente con lágrimas, no puedo encontrarla de nuevo. Y luego repetía palabras terribles como estas: mi boca está llena de cascajos, y bebo ajenjo día y noche. No me digan nada de Cristo, no me digan nada de Cristo. Yo sé que Él es un Salvador, pero lo odio y Él me odia. Yo sé que debo morir, yo sé que debo perecer. Y luego se sucedían gritos lastimeros y ruidos horrendos que nadie podía tolerar. Ellos regresaban otra vez en sus plácidos momentos solo para excitarlo una vez más y hacerlo gritar en su desesperación: estoy perdido, no tiene caso que me digan algo al respecto. Pudiese haber un hombre aquí que llegue a tener una muerte como esa. Permítanme advertirle antes de que llegue a ella, y que Dios el Espíritu Santo conceda que ese hombre pueda ser vuelto a Dios y de hecho un verdadero penitente, y entonces no necesita tener más miedo, pues sus pecados han sido lavados en la sangre de un Salvador, y no necesita tener ningún remordimiento por sus pecados, pues les son perdonados por medio del Redentor. El arrepentimiento del santo Job. Pequé. Job capítulo 7, versículo 20. Y ahora vengo a la plena luz del día. Los he estado llevando a lo largo de oscuras y funestas confesiones. No los detendré allí por más largo tiempo, sino que los llevaré a las 2 buenas confesiones que les he leído. La primera es la de Job en el capítulo 7 y en el versículo 20. Pequé, ¿qué te haré, oh guarda de los hombres? Este es el arrepentimiento del santo. Job era un santo, pero había pecado. Ese es el arrepentimiento del hombre que ya es un hijo de Dios,
que ha experimentado un aceptable arrepentimiento delante de Dios. Pero como tengo la intención de reflexionar sobre esto en el sermón de la noche, voy a dejar este tema para no cansarlos. David fue un espécimen de este tipo de arrepentimiento y quisiera que estudiaran cuidadosamente sus salmos penitenciales, cuyo lenguaje está siempre lleno de humildad llorosa y sincera penitencia. La confesión bendita, el hijo pródigo, he pecado. Lucas capítulo 15, versículo 18. Llego ahora al último caso que voy a mencionar. Es el caso del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 18, encontramos que el hijo pródigo dice: Padre, he pecado. Oh, aquí tenemos una bendita confesión. Aquí tenemos aquello que demuestra que un hombre es un carácter regenerado. Padre, he pecado. Permítanme pintar la escena. Allí está el hijo pródigo. Él ha huido de un buen hogar y de un padre amoroso, y ha consumido todo su dinero con rameras, y ahora no le queda nada. Acude a sus antiguos compañeros y les pide ayuda. Ellos se burlan de él hasta el escarnio. Oh, dice él, ustedes han bebido mi vino por largo tiempo. Siempre he sido el que paga todas sus francachelas. ¿Acaso no me podrían ayudar? Lárgate de aquí, le dicen, y lo echan de sus casas. Él acude a todos sus amigos con quienes se ha asociado, pero ninguno le da nada. Finalmente, un cierto ciudadano de aquella tierra le dijo: ¿necesitas algo que hacer? ¿No es cierto? Pues bien, ve y apacienta mis corderos. El pobre hijo pródigo, el hijo de un rico terrateniente que poseía una gran fortuna, tiene que ir y apacentar cerdos. Y eso que era judío, alimentar cerdos era el peor empleo, según su parecer, que le podían asignar. Véanlo allí, vestido de escuálidos harapos, alimentando a los cerdos. ¿Cuál era su salario? Vamos, era tan poca cosa que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mírenlo, allí está, con sus compañeros plebeyos en la posilga, con todo su cieno y su inmundicia. Súbitamente un pensamiento puesto allí por el buen espíritu atraviesa su mente. ¿Cómo es posible, pregunta, que en la casa de mi padre haya abundancia de pan e inclusive hay en exceso y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y se levantó y se fue. Mendiga en todo su camino de pueblo en pueblo. Algunas veces alguien lo lleva en su carruaje, tal vez, pero en otros momentos va caminando trabajosamente, subiendo las áridas colinas y descendiendo a los desolados valles completamente solo. Y ahora, por fin, llega a la colina ubicada fuera de la aldea y ve la casa de su padre al pie de la misma. Allí está el viejo álamo frente a la casa y allá están los promontorios alrededor de los cuales él y su hermano solían correr y jugar. Y ante el espectáculo de la vieja casa solariega, todos los sentimientos y las asociaciones de su antigua vida se le vinieron de golpe y las lágrimas rodaron por sus mejillas y casi estaba a punto de salir huyendo otra vez. Dice: me pregunto si mi padre ha muerto.
y me atreví a decir que a mi madre se le destrozó el corazón cuando me fui lejos. Siempre fui su favorito, y si alguno de ellos vive, no me querrá ver nunca. Cerrarán la puerta en mi cara. ¿Qué he de hacer? No puedo regresar y tengo miedo de seguir adelante. Y mientras deliberaba de esta manera, su padre había estado paseándose por el techo de la casa buscando a su hijo, y aunque el hijo pródigo no podía ver a su padre sí podía verle. Bien, el padre baja las escaleras tan rápido como puede, corre hacia él, y mientras está considerando huir de nuevo, los brazos de su padre rodean su cuello y comienza a besarlo como un padre amante, en verdad, y luego el hijo comienza a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. E iba a agregar: hazme como a uno de tus jornaleros. Pero su padre tapó su boca con su mano. No digas nada más, le dice, yo te perdono todo. No me dirás nada acerca de ser un jornalero. No aceptaré nada de eso. Ven conmigo, le dice, entra. Pobre hijo pródigo, oíd, le dice a sus siervos, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Oh, qué preciosa recepción para uno de los peores pecadores! El buen Matthew Henry dice: el Padre lo vio y los suyos eran ojos de misericordia. Corrió a recibirlo y las suyas eran piernas de misericordia. Puso sus brazos alrededor de su cuello y los suyos eran brazos de misericordia. Lo besó y fueron besos de misericordia. Le dijo, y lo que dijo fueron palabras de misericordia. Sacad el mejor vestido, oh hechos de misericordia, maravillas de misericordia. Todo fue misericordia, oh que Dios de misericordia es Él. Ahora, hijo pródigo, haz tú lo mismo. ¿Lo ha puesto Dios en tu corazón? Hay muchos que han andado huyendo desde hace mucho tiempo. Dios te dice, ¿regresa? Oh, entonces yo te pido que regreses, pues ciertamente, tan pronto como regreses, Él te recibirá. No ha habido todavía ningún pecador que haya venido a Cristo, que Cristo haya echado afuera. Si Él te echara afuera, ¿tú serías el primero o simplemente le probarás? ¡Ah, Señor! Yo soy tan oscuro, tan inmundo, tan vil. Bien, ¿qué pasa contigo? No eres más oscuro que el hijo pródigo. Ven a la casa de tu Padre, y tan ciertamente como Él es Dios, Él mantendrá su palabra. Al que a mí viene, no le echo fuera. Oh, si yo pudiese oír que algunos han venido a Cristo esta mañana, yo en verdad le bendeciría. Debo decir en este punto, para honra de Dios y de Cristo, una notable circunstancia, y luego habré concluido. Ustedes recordarán que una mañana mencioné el caso de un infiel que había sido un escarnecedor y un burlador, pero que, por medio de la lectura de uno de mis sermones impresos, había sido traído a la casa de Dios y luego a los pies de Dios. Bien, el pasado día de Navidad, el mismo infiel juntó todos sus libros y fue al mercado de Norwich, y allí hizo una retractación pública de todos sus errores y una profesión de Cristo.
y luego, tomando todos sus libros que él había escrito y que guardaba en su casa sobre temas impíos, los quemó a la vista del público. He bendecido a Dios por tal maravilla de gracia como esa, y oro para que haya muchos casos más de individuos que, aunque hayan nacido como hijos pródigos, regresen todavía a casa diciendo: he pecado. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Narrado por Samuel Andrés Chaparro Sandoval.